espero que les guste el título, porque por lo general a los evangélicos no les gustan estos mensajes. Pero está en la Biblia, entonces lo vamos a predicar. La importancia de enseñar doctrina. Ese es el nombre de la predicación el día de hoy. La importancia de enseñar doctrina. Doy lectura, pues, a Tito capítulo 3, versículos 8 y 9. Dice así la palabra del Señor tu Dios. Palabra fiel es esta. Y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Pero evita las cuestiones necias y genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. Tenemos aquí entonces al apóstol Pablo continuando con su exhortación o con los consejos que está dando a este pastor llamado Tito. Bien, la iglesia que emerge en una sociedad pecaminosa, en una sociedad corrompida, que de hecho desde que el hombre cayó, allá en Génesis capítulo 3, desde ahí en adelante, cada sociedad, cada civilización, cada cultura se ha caracterizado por la impiedad, por el pecado. Alguno dirá, pastor, pero después de que Noé y su familia salió del diluvio, eran puros creyentes, eran todos santos. Entonces esa sociedad seguramente fue más moral que las anteriores o que las que le sucedieron. Bueno, si usted lee lo que hizo Cam, se va a dar cuenta que también caracterizó la impiedad a la sociedad que se formó en base a esa familia. Bien, entonces la iglesia que emerge en una sociedad corrompida y pecaminosa, como en el caso de Tito, la iglesia en Creta, necesita ser pastoreada por uno o más ministros. Recordemos que en las iglesias no es obligación que haya un pastor. En las iglesias puede haber más de uno dependiendo de las necesidades de la congregación. Bien, por uno o más ministros que amen el estudio de la doctrina y que la enseñen con firmeza. Cada iglesia necesita eso. Lamentablemente, las iglesias en tiempos modernos se caracterizan por muchas cosas, escasamente por la enseñanza bíblica. Cuando nosotros llegamos a Hualqui a vivir con mi esposa y mi hija, empezamos a conocer el lugar, el sector, sobre todo el sector más urbano, el entorno de la municipalidad, y llegamos a una biblioteca que está bien buena. Sí, somos cristianos, estamos buscando iglesia. Habíamos llegado recién. Ella dijo, les invito a mi iglesia. Hay hartos jóvenes, el pastor es bien buena onda y hay hartas actividades en las que pueden participar. Bien. Yo sé que usted ha escuchado eso más de alguna oportunidad. Porque en tiempos modernos lo que caracteriza a la iglesia lamentablemente no es la enseñanza sólida de la palabra de Dios, pero ese debe ser el rasgo distintivo de las iglesias. Una iglesia bíblica lo será al predicar la santa palabra de Dios. Entonces Pablo comienza, o más bien continúa su exhortación, pero esta sección breve la comienza con estas palabras, diciendo, palabra fiel es esta. ¿Qué significa esto? ¿A cuál palabra se está refiriendo? Bueno, Pablo se está refiriendo a lo que acaba de compartir entre los versículos 4 al 7. Usted recordará, ya hicimos un resumen de esto. En el versículo 4, el apóstol Pablo expone la pecaminosidad del hombre y lo terrible de la condición humana sin Dios. Eso está en el versículo 4. Ahí lo puede estudiar en su casa, escuchando la predicación por internet. Luego en el versículo 5, el apóstol Pablo habla de la obra de Dios para salvar al pecador. En el versículo 4, la obra que Dios ha hecho. Luego en el versículo 5, el apóstol Pablo habla de la aplicación de la salvación. Como la salvación ya fue lograda, entonces Dios lo que hace es tomar esa salvación y otorgarla a cada pecador en particular, de los que salva. Bien, en el versículo 6 se habla del sello de la salvación. O sea, la salvación es segura. Y en el versículo 7 se habla de la herencia o los beneficios de los que han sido salvados. Entonces lo que Pablo ha hecho acá en estos versículos es
escribir una confesión de fe acerca de la soteriología. Es tremendo. En nuestra Biblia Reina Valera está todo escrito como lo que viene diciendo desde antes el apóstol Pablo. Si usted lee su Biblia Reina Valera, se va a encontrar en la página donde está inserto este capítulo 2 bloques de letras, de versículos. Pero hay algunas versiones de Biblia que toman esta declaración doctrinal del apóstol Pablo y la escriben de una forma distinta, como escribiendo un poema, como escribiéndolo en versos. ¿Por qué? Porque esto es una confesión de fe que el apóstol Pablo ha escrito. Bien, es una sección especial en la epístola. Ahora, es importante esto. Pablo escribe esta declaración de fe para Tito. Sin embargo, todo creyente, todo cristiano, desde el creyente más nuevo hasta el más maduro en la fe, hasta el que lleva más tiempo en el cuerpo de Cristo, debería estudiar esta confesión de fe, o por lo menos conocerla, debería corroborarla a la luz del resto de la palabra de Dios y luego arrimarse a ella. La semana pasada, o más bien el jueves, compartí el siguiente pensamiento. Si todos los cristianos y todas las denominaciones cristianas nos pusiéramos de acuerdo en creer lo que la Biblia dice acerca del Espíritu Santo, muchas denominaciones desaparecerían. ¿Por qué razón? Porque muchas denominaciones existen en base a malas interpretaciones de quién es y cómo es el Espíritu Santo. Usted las conoce bastante bien. De igual manera, si todos nos pusiéramos de acuerdo en creer lo que la Biblia dice acerca de la salvación y tomáramos esta confesión del apóstol Pablo y la estudiáramos bien, lo mismo, muchas denominaciones evangélicas desaparecerían, porque muchas denominaciones existen en base a una mala interpretación o un mal entendimiento de lo que la palabra dice acerca de la salvación. Por eso tenemos la responsabilidad de estudiar, conocer y abrazar esta enseñanza con todas nuestras fuerzas. Bien, ahora, no sé si usted se ha dado cuenta, pero la doctrina de la salvación suele ser un poco conflictiva a veces, tratarla con algunos hermanos, incluso más que la cristología. No sé si se ha dado cuenta de eso. Y fíjese qué curioso, porque se levanta alguno diciendo que Jesucristo no es Dios, que Jesucristo no era todopoderoso, que Jesucristo no sabía todas las cosas, y muchos lo aceptan. Ya es su postura, dicen algunos. Es su punto de vista, pero cuando alguno dice cosas como la salvación no se pierde, Dios predestina a los que va a salvar, ahí muchos se alteran. ¿Por qué razón? Porque compromete un sentir personal. Porque muchos están más preocupados de llegar al cielo que de conocer al verdadero Dios. Qué interesante. Pablo dice que esta palabra es fiel, lo que él ha declarado acerca de la salvación, o sea, es real y fidedigno, por tanto nos conviene creer en esto. Luego dice Pablo a Tito que él debe insistir con firmeza en esta doctrina, en esta enseñanza. Esto es que Tito tenía la responsabilidad de enseñar la doctrina bíblica con precisión. De eso está hablando Pablo cuando dice, insiste con firmeza. O sea, predica la salvación, pero con precisión. Cuando uno predica doctrinas tan importantes, que de hecho toda la Biblia es importante, pero doctrinas tan delicadas como la soteriología o la salvación, es preciso que el pastor o que el profesor, que el maestro enseñen con las palabras adecuadas. Porque muchos van a la iglesia y queriendo descubrir y conocer más a Dios y más de la salvación que Dios da, pero a veces se encuentran con un montón de ambigüedades y se van más confundidos de cómo entraron. En una oportunidad escuché una predicación, una frase como la siguiente: Dios es el Todopoderoso y Dios es soberano. Y todos dijeron amén. Y después el expositor dijo, pero la salvación depende en última instancia del ser humano. Entonces ahí la iglesia también dijo amén. Pero me pregunto, ¿sabrán a lo que están diciendo amén al escuchar y al afirmar esa declaración? Porque si Dios es el Todopoderoso, ¿de quién depende la salvación? Si Dios es el soberano, ¿de quién depende la salvación? ¿Se da cuenta? Frases ambiguas que no aclaran los atributos de Dios y la obra en la cual Dios salva. Bien, pero el pastor debe enseñar la salvación con precisión y además con constancia y con frecuencia, porque este tema es importantísimo.
Bien, el pastor debe tener claros los principios acerca de la salvación y enseñarlos a todos los hermanos, a todos los creyentes. De tal manera que creo que con cada uno de los que están acá, o por lo menos todos ustedes, me han escuchado enseñar, ya sea desde el púlpito o en una mesa o en una conversación acerca de la salvación, desde los más pequeñitos hasta los más grandes. ¿Por qué? Porque esto es importante que todos lo escuchen, que todos sepan en qué consiste la salvación que Dios da. Tito tenía la responsabilidad de ser claro, de ser preciso y de ser constante en esta enseñanza. Todo pastor debe ser un apasionado teólogo. Y ayer pensaba un poco en esto, meditaba en esta verdad y pensaba lo siguiente: los deleites del pastor, del ministro, en este caso de Tito, y a todos los que alcanza este ministerio, el mayor deleite de un pastor debe ser la presencia de Dios y la adoración a Dios. Ya sea personal, ya sea familiar, ya sea congregacional. El segundo deleite del ministro debiera ser la familia. Y el tercer deleite debiera ser el estudio. Y de ahí todo lo demás. Entonces un pastor debiera ser un apasionado teólogo, es decir, estudioso y enseñador de la palabra de Dios, insisto, con precisión y constancia. ¿Por qué razón? Porque Cristo lo fue. Fíjense, aquí los adolescentes que tenemos y que están escuchando esta predicación tienen más de 12 años. Bien, el Señor Jesucristo a los 12 años fue al templo y dejó a los doctores de la ley con la boca abierta. Ellos no se podían explicar de dónde este joven tenía tanta sabiduría. A los 12 años una persona dijo lo siguiente: la primera vez que Cristo fue a la escuela fue a enseñar a los doctores de la ley. Y luego ustedes ven cómo el Señor Jesucristo atrae a las masas con sus enseñanzas. A algunos que no les gusta mucho la predicación dicen: pero Cristo predicaba cortito y predicaba en parábolas para que todos lo entendieran, por eso las multitudes le seguían. Eso dicen a algunos que no les gusta mucho la predicación bíblica, detallada y extensa. Pero si usted lee el Sermón del Monte, se va a dar cuenta que es un sermón bastante extenso, que abarca 3 capítulos. Si usted lee las profecías del Señor Jesucristo antes de su segunda venida, Mateo capítulo 24 y capítulo 25, se va a dar cuenta que eran sermones bien extensos y bien profundos. Si usted lee Mateo capítulo 23, cómo el Señor Jesucristo públicamente reprende a modo de oratoria a los líderes religiosos de Israel, se va a dar cuenta que fueron palabras bien profundas y bien extensas. El Señor Jesucristo era un estudioso, un conocedor y un apasionado predicador. El apóstol Pablo también lo era. El apóstol Pablo es conocido a nivel mundial por las siguientes palabras: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y yo digo amén a esa verdad. Pero el apóstol Pablo escribió más que eso. Lea la carta a los romanos, cuán profunda es la doctrina que está ahí. Cuán deliciosa es esa doctrina puesta en la carta a los romanos. Cuán detallada, cuán precisa y cuán exquisita es la doctrina de la carta a los Gálatas, a los Efesios. Tremendo. Oiga, pastor, pero el apóstol Pablo predicaba cortito, pues si dice ahí en 1 Corintios 2 que predicaba incluso con temor y temblor. Sí, pero ahí en el libro de Hechos dice que predicó toda la noche, hasta que amaneció. ¿Usted escucharía una predicación de su pastor durante toda la noche hasta el amanecer? Probablemente a muchos les pasaría lo que le pasó a ese joven en esa predicación. Se quedó dormido y se cayó de una ventana. Pero el apóstol Pablo era un apasionado estudioso y predicador de la palabra de Dios. Lo mismo el apóstol Pedro. Si usted lee las cartas de Pedro, se va a dar cuenta de la precisión con la cual Pedro toca los temas del Antiguo Testamento, toma verdades del Antiguo Testamento y las comunica a la iglesia. Doctrina perfecta, excelente, palabra de Dios, ejemplo para todos los pastores. Tito tenía que seguir el ejemplo de Cristo, el ejemplo de Pablo, el ejemplo de Pedro, el ejemplo de Juan, el ejemplo de esos grandes predicadores llamados por Dios. Y así todo pastor debe seguir ese modelo. Importante. Bien. Palabra fiel. Es esta, y en estas cosas quiero que insista, dice Pablo, con firmeza para que los que creen en Dios, es decir, los que han sido salvados, porque hay lugar para la predicación evangelística, claro que sí. Hay iglesias que hacen cultos evangelísticos, excelente, elogiable. Pero la predicación va principalmente, en el contexto de iglesia local, va dirigida ¿a quién? A los creyentes. Porque el propósito del pastor es edificar a su iglesia,
El pastor en el momento de la predicación cumple el rol de un comunicador del mensaje divino, de un profesor. Y la iglesia toma el lugar de los estudiantes que reciben lo que el pastor se pasó la semana estudiando y preparando para esos creyentes recibir la información y vivir de acuerdo al mensaje predicado. Por eso dice, los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Lo natural. La regla a seguir, o más bien la regla natural, más que una regla que se nos imponga a cada uno de nosotros, la regla natural para aquel que siembra es que la tierra produzca frutos, luego ese sembrador va y cosecha los frutos que en algún momento trabajó. Lo normal y la regla natural es que cuando la palabra es predicada, esa palabra produce un efecto en los creyentes. Y ese efecto se llama santificación. La doctrina bíblica, bien predicada, bien expuesta, de tal manera que el mensaje bíblico se haga atractivo al oyente y el creyente quiera aprender más, quiera recibir más, el fruto de esa doctrina predicada es una vida santa. Por eso el Señor Jesucristo dice a los apóstoles, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Cuando Pablo habla de la relación de Cristo con la iglesia, que es como la del esposo con la esposa, dice que Dios o el Señor Jesucristo se entrega por su iglesia para salvarla, para purificarla por el lavamiento de la palabra. Porque la palabra bien predicada produce santidad en los creyentes. Es anormal que un cristiano escuche la palabra de Dios por una cantidad de tiempo y su vida siga tal cual. Eso es anormal. Porque la palabra de Dios produce frutos de santidad, siempre. Esa es la regla. Yo le doy gracias al Señor porque los que escuchan los sermones, ponen atención, luego preguntan, dan frutos de santidad. Y los he visto. Y gloria a Dios por eso. Y no se trata de la elocuencia del predicador, se trata de aquel que inspiró la palabra y aquel que abre la mente y el corazón del receptor para atesorar esa palabra en su corazón. Esa es la regla general. La palabra se predica correctamente y esa palabra produce frutos. Ahora, dice que los que creen en Dios deben ocuparse en buenas obras. Hay una falsa concepción que en lo particular, para mí, es una concepción o una declaración aborrecible, que es muy común entre los pastores y no es que tenga algo en contra de ellos como tal, pero sí es común entre los pastores o los predicadores carismáticos, que dicen cosas como, la teología te mata la pasión, la teología o el estudio bíblico te mata el deseo de evangelizar. Qué terrible concepción y qué terrible entendimiento de lo que es la teología, de lo que es el estudio. ¿Por qué razón? Porque el estudio de la fe, de las verdades cristianas, pero el estudio en serio, no la lectura, el tomar apuntes, dejar las cosas e irme a hacer otra cosa, sino el entregarme de lleno al estudio, el entregarme de lleno a comprender lo que Dios habló. Usted puede entender la magnitud de esto. Dios habló al ser humano y el mensaje que Dios habló al ser humano lo tenemos acá. ¿Podemos entender lo poderoso que es esa afirmación? ¿Podemos entender que nuestro Dios no es una figura de yeso? ¿Podemos entender que nuestro Dios es real, que está aquí, que aquel que a los cuales ha salvado permanece dentro de sí y que ese Espíritu Santo que nosotros sentimos guiándonos a diferentes acciones durante el día ha hablado y esas palabras quedaron escritas? ¿Entendemos la grandeza y la magnitud de esa declaración? Bien, cuando uno la entiende y se entrega de lleno al estudio de las palabras que Dios ha dicho, pero no con un corazón de soberbia, porque hay que decirlo, algunos van al estudio de la palabra de Dios con una actitud de arrogancia. Algunos van a la palabra de Dios para saber en qué se está equivocando el pastor y hacerlo polvo. Es así. Eso es habitual en las iglesias. Muchos van a la palabra de Dios no con el deseo de santificarse, sino el deseo de rebatir lo que se está predicando. Rebatir a tal hermanito o a tal hermanita que dijo tal declaración. ¡Qué lamentable! La espada de dos filos se está utilizando para atacar a los del mismo ejército, en vez de para cortar el pecado y llevar una vida santa. Pero el verdadero estudio de la palabra de Dios con un corazón rendido en adoración,
No recuerdo quién fue el que dijo esto, pero no hay mayor acto de adoración a Dios que el estudio de las Escrituras. Cuando usted se abstiene de las distracciones, se abstiene de los afanes, usted se encierra, porque yo sé que su día es muy agitado, lo sé. Porque vivo en el mismo mundo que vive usted. Entonces, llevamos un estilo de vida muy agitado, sobre todo el día de hoy. ¿Se ha dado cuenta? La tecnología supuestamente está para hacernos la vida más fácil. ¿Y cuánto nos cuesta despojarnos o desprendernos de nuestro celular? No porque seamos viciosos del celular, sino porque ahí se nos comunican con nosotros nuestros familiares, nuestro trabajo, la información nos llega ahí, entonces se nos hace un poco difícil despojarnos de la tecnología y apartarnos para tener un tiempo de devoción en el estudio. Bien. Pero el verdadero estudio con un corazón rendido y entregado a aprender y recibir lo que Dios ha dicho, eso es como leña que aviva el fuego, que aviva el gozo del creyente. Si a usted le falta gozo en su vida, yo le pregunto, ¿está estudiando la palabra de Dios cada mañana? Esto yo no puedo explicar este misterio en profundidad, pero es sorprendente cómo el verdadero estudio de la palabra de Dios logra impactar incluso nuestro ánimo y nuestra actitud ante el mundo. De verdad, es así. Después le voy a dar un pasaje para que entienda lo que le estoy diciendo. Pero el verdadero estudio con un corazón rendido ante Dios aviva la vida de oración. Alguien podría llegar a suponer que aquellos hermanos que oran 1 hora cada mañana, 2 horas cada mañana, 3 horas cada mañana, ¿lo hacen porque les nació orar? ¿O esa vida de oración es producto de una vida entregada al estudio de la santa palabra de Dios? Usted estudie la vida y procure conocer la vida de todos aquellos hermanos que son verdaderamente gente de oración. Y trate de investigar cuánto ellos estudian la palabra de Dios. Porque es imposible acercarse a las Escrituras, ser impactado de tal manera por la palabra y no llevar una vida rendida en oración. Si alguno dice, pastor, yo quiero tener una vida de oración más sólida, ¿cómo lo puede hacer? Bueno, acérquese a la palabra y vea qué dice Dios acerca de la oración. Cuánto necesitamos de la oración, cuánto glorifica a Dios la oración y cuánto nos beneficiamos de la oración. Estudie y su vida va a cambiar. El estudio de la palabra con un corazón rendido aviva el servicio del creyente, pero el servicio de verdad. Muchos piensan que servir a Dios es poner las luces para un concepto evangélico. Y después de instalar las luces dicen, serví a Cristo. Ahora vuelvo a mi vida normal. El servicio, la entrega, el amor, el evangelismo, la consejería, el acompañar a los que lloran, el dar limosnas, el ayudar al necesitado, al hambriento, el levantar al caído, el verdadero servicio cristiano es producto de entender y conocer lo que la palabra dice acerca de aquello. Entonces, estudie la palabra con un corazón rendido y su vida cambiará. Por eso dice que Pablo dice a Tito que él debía predicar estas cosas con firmeza para que los que creen en Dios se ocupen en buenas obras. Estas cosas son útiles, dice ahí en el versículo 8, estas cosas son buenas y útiles a los hombres. ¿Cuáles cosas? El estudio de la doctrina, el estudio de la palabra y la piedad práctica. Estos ambos elementos son buenos y son útiles a los hombres. ¿Por qué el estudio es bueno? Y aquí le voy a dar el pasaje. Porque estudiar la palabra de Dios produce plenitud mental, emocional y espiritual en el creyente. De verdad. Apocalipsis 1:3. Escuchen lo que dice. Tenemos aquí una bienaventuranza. ¿Qué significa ser bienaventurado? Yo sé que saben. Significa ser doblemente feliz. Apocalipsis 1:3 dice, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía. ¿Qué? Bienaventurado el que lee el libro de Apocalipsis, doblemente feliz el que entiende, el que escucha, el que aprende el libro de Apocalipsis. Sí, la palabra de Dios lo dice. Porque cuando nosotros entendemos verdaderamente
la imagen del Cristo resucitado con esas vestiduras sacerdotales del capítulo 1 y vemos al Cristo resucitado, al Cristo glorioso revelándose a Juan, decimos qué tremendo es nuestro Señor, que murió, que resucitó, pero que ahora intercede por nosotros en la gloria eterna. Cuando entendemos las cartas a las iglesias, capítulo 2 y capítulo 3 de Apocalipsis, decimos wow, qué tremendo, cómo el Señor conocía la situación de las iglesias en ese momento particular de la historia, pero podemos entender esas iglesias en el primer siglo como las épocas de la iglesia a lo largo de la historia. Mira dónde estamos viviendo, mira lo que viene más adelante. ¡Wow! Y eso enfoca nuestra mirada. Nos da estabilidad mental saber qué estamos viviendo y hacia dónde vamos. La gloria celestial, capítulo 4 y capítulo 5, y el derramamiento de la ira de Dios y el juicio sobre el mundo, capítulo 6 en adelante, hasta llegar al milenio. Hasta llegar al juicio ante el gran trono blanco, hasta llegar a la gloria eterna, la eternidad futura, la gloria celestial, las calles de oro, los ángeles adorando, el resplandor de Dios, del Cordero en el cielo. Leer, escuchar y aprender esto produce gozo en el creyente. Por eso es bueno el estudio de la palabra de Dios. ¿Y por qué es útil lo que Pablo acaba de mencionar, la vida práctica piadosa? Porque un creyente estudioso de la palabra de Dios es un creyente piadoso. Recordemos que la palabra siempre produce santidad. Bien, un creyente que estudia es un creyente santo y practicante, obviamente, de la fe. Porque obviamente cuando nos encontramos con Cristo en las Escrituras, eso impacta nuestra vida. Eso es obvio. Lo mismo, lo que les decía adelante, eso es natural. Paul Washer lo decía de esta manera en una predicación a los jóvenes. Decía, si un camión te impacta, eso definitivamente va a cambiar tu vida. ¿Cuánto más ser impactado por Cristo? Eso va a cambiar tu vida para siempre. Entonces, un creyente que estudia las Escrituras es un creyente piadoso y es un creyente que aporta a la sociedad. Un creyente que ama a Dios y que ama las Escrituras busca en qué servir a otros. Un creyente que conoce a Dios y conoce la palabra de Dios, producto del estudio, busca las necesidades de su prójimo y procura suplir esas necesidades. Es así. Por eso cuando usted se dé cuenta que tiene un sentir en su corazón, una tristeza, y dice, oye, hay gente pasando necesidad, ¿qué puedo hacer por ellos? Eso es una buena señal de que está creciendo en la fe. Por eso estas cosas son buenas y son útiles a los hombres. Pablo continúa diciendo a Tito, versículo 9. Pero aquí hay un contraste. Ya acaba de decir Pablo lo que tiene que fomentar Tito, lo que tiene que reforzar, lo que tiene que insistir. Ahora hay un contraste, pero evita. ¿Qué tiene que evitar Tito? Las cuestiones necias. Es decir, todo aquello que es falto de la sabiduría divina. Ocúpate en transmitir sabiduría e inteligencia a tu congregación y evita comunicarle aquello que está hueco y vacío, que no tiene el entendimiento de la palabra de Dios en sí mismo. Es decir, evita las enseñanzas ajenas a la sana doctrina, que no aportan a la salvación ni a la santificación. Evita todo eso. Más puntualmente, ¿a qué se refería el apóstol Pablo? Se refería a esas enseñanzas que estaban compartiendo los judaizantes. ¿Se acuerda si ese es el contexto de la carta? Oye, enseñarle a tu iglesia que necesitan hacer obras para ser salvos no contribuye ni a la salvación, porque la salvación no es por obras, ni a la santificación. Porque aquel que obra aparentemente de forma piadosa para ganar la salvación, está intentando ganar méritos para salvar su alma. No lo está haciendo con una genuina devoción y una entrega al Todopoderoso. Está intentando comprar su salvación por obras. Desecha eso. Desecha las cuestiones necias. Eso era antes, en el primer siglo. Todavía tenemos que predicar salvación por gracia. Pero ¿de qué manera podemos ilustrar este principio para la iglesia de hoy? De que los maestros y los predicadores, los pastores deben evitar las cuestiones necias. La predicación más popular el día de hoy es la predicación alegórica. ¿Qué es la predicación alegórica?
es aquella predicación que toma un relato bíblico o un pasaje cualquiera de la palabra de Dios y no interpreta el pasaje en su contexto y de acuerdo a lo que el escritor quiso decir o lo que Dios quiso comunicar por medio de ese escritor, sino que se toma ese pasaje bíblico y se espiritualiza para darle un nuevo significado y una aplicación a la congregación. Por ejemplo, este es el ejemplo más recurrente, David y Goliat. Se toma el relato de 1 Samuel capítulo 17 y se dice, bien, tú eres como David, tú eres menospreciado por los demás te ven débil, te ven pequeño, pero Dios está contigo. Y el pasaje te está diciendo que tú tienes que tomar aquellas piedras del río. Tú tienes que tomar la valentía, tú tienes que tomar el esfuerzo, tú tienes que tomar la determinación, tú tienes que tomar tus decisiones propias, tú tienes que tomar, no sé, tienes que planificarte para vencer tus problemas. Y cuando se presente ese gigante en tu vida, cuando se presente la depresión, cuando se presente el desempleo, cuando se presenten los conflictos familiares, tírale esa piedra y derriba al gigante y córtale la cabeza. Y tú eres más que vencedor porque dice ahí que David le cortó la cabeza al gigante y decláralo y recíbelo en tu vida. Y toda la iglesia, amén. Examine la vida de esos hermanitos que constantemente se están exponiendo a predicación alegórica. Porque el pasaje no está diciendo eso. 1 Samuel 17 no está enseñándole eso a la iglesia. Eso es una espiritualización del pasaje. El pasaje está hablando de otra cosa. Desecha aquello que no tiene que ver con la santificación y con la salvación, dice Pablo a Tito. ¿Qué decir del Evangelio de la prosperidad? Que hace lo mismo, toma pasajes de la palabra de Dios que no están hablando de un tema, pero toma el pasaje, lo tuerce a la fuerza, lo predica a la iglesia de una manera incorrecta y la iglesia se lo cree. Y muchos le están entregando todos sus bienes materiales a ese falso ministro, a ese falso predicador con la esperanza de que Dios le va a devolver al 30, al 60 y al 100 por uno. Y en esas iglesias los únicos que se enriquecen, adivinen quiénes son. Yo me pregunto, si el Evangelio de la prosperidad fuera cierto, ¿por qué no se van a predicar el Evangelio de la prosperidad a África? ¿A los países pobres? ¿Por qué? ¿Por qué no se van a predicar ese Evangelio de la prosperidad a Haití? A levantar ahí una hora del Evangelio de la prosperidad. Si Dios te devuelve con un milagro lo que tú siembras con tu dinero, ¿por qué no van a predicar eso a los hospitales para sanar a todos los enfermos de los hospitales? Porque son falsos, porque son mentirosos, porque son engañadores, porque son avaros. Y saben dónde la mentira tiene efecto. Evita las cuestiones necias, le dice Pablo a Tito. Pero además hay otra cosa que tiene que evitar, dice las genealogías. Que nadie se asuste con esto. ¿Por qué razón? Porque aquí Pablo se está refiriendo a algo particular. Ustedes saben lo que es una genealogía. Está presente principalmente en el Antiguo Testamento. Las genealogías son esos listados de nombres de ancestros y descendientes que nos indican quién fue el padre, quién fue el hijo, el nieto, el bisnieto, etcétera, etcétera, y nos dejan ver la seguidilla que ha tenido la obra de Dios a lo largo de la historia. Entonces, las genealogías de la Biblia, del Antiguo Pacto y del Nuevo también, tienen un uso, que es el que acabo de mencionar, y tienen un propósito. ¿Cuál es el propósito de las genealogías? Anunciar a Cristo. Evidenciar que efectivamente el Señor Jesucristo viene de Adán, viene de Abraham, viene de Israel, viene de Judá, viene de David. Por eso, si usted leyera solamente el Antiguo Pacto, usted terminaría preguntándose, oye, ¿por qué tanta genealogía? ¿A dónde apunta esto? La respuesta está en el Evangelio según San Lucas y en el Evangelio según San Mateo, donde está la genealogía de Cristo. Y usted dice, todo el Antiguo Pacto me habla de Cristo, apunta hacia Él. Entonces las genealogías tienen su uso, tienen su propósito. ¿Por qué entonces Pablo le dice a Tito que evite las genealogías? Porque Pablo se está refiriendo a los cuentos fantasiosos y alegóricos judíos que habían sido fabricados por estos judaizantes para justificar sus falsas doctrinas y sus falsas enseñanzas. A eso se está refiriendo Pablo. No está diciendo que nosotros no podemos leer las genealogías o estudiarlas, porque si están en la palabra de Dios, están para estudiarse, están para aprenderse.
pero no para alegorizarse, para justificar una mala enseñanza. Bien, Tito entonces tenía que desechar las genealogías y las contenciones. Toda enseñanza religiosa ajena a la sana doctrina genera conflictos. Voy a ser muy cuidadoso en decir esto y lo voy a hacer un poco más general. Toda enseñanza religiosa genera conflictos. Siempre. Incluso si usted predica la sana doctrina, muchas veces se van a generar conflictos. ¿Por qué? Porque están aquellos que tienen falsas concepciones de la palabra de Dios y se van a levantar en contra de usted. Entonces las enseñanzas religiosas, lo digo de esta manera, para incluir todo tipo de enseñanza que tenga que ver con la Biblia, genera algún tipo de conflicto. ¿Por qué razón produce esto? Bueno, por el celo que conllevan en sí mismos los temas religiosos. ¿Por qué? Porque como todo ser humano por naturaleza es religioso, necesita creer en algo, aferrarse a algo, generar convicciones en cuanto a algo. Cada vez que usted hable de la Biblia, de la palabra de Dios con alguien, sea creyente o ateo o agnóstico, siempre eso va a generar algún tipo de conflicto. Porque todo el mundo, como todas las personas son religiosas por naturaleza, se están aferrando a algo. Si usted declara la verdad de Dios, el ateo va a responder de una manera un tanto hostil, y usted se da cuenta de eso. ¿Por qué? Porque él tiene ciertas ideas, él vive ese sentir religioso que tiene intrínsecamente, lo vive de una manera que él no quiere que nadie se lo toque. Entonces, cuando usted predica la verdad de la palabra de Dios, eso le va a generar a él conflicto. Y usted se va a dar cuenta que usted quiere compartir el Evangelio con todo el amor del mundo, pero esa persona que niega la existencia de Dios va a responderle de una manera un poco violenta. ¿Por qué reaccionan violentas si según ellos Dios no existe? Qué curioso. Pero bueno, toda enseñanza religiosa genera conflictos por el celo que conllevan en sí mismo los temas religiosos. Voy a tomar el mismo ejemplo de las personas que se autodenominan ateos o agnósticos. Si ellos mismos defienden sus ideas infundadas, las defienden a muerte y no quieren que nadie les cambie su parecer, ¿cuánto más conflictos generarán las falsas doctrinas producto de malas interpretaciones? Es decir, aquellos que dicen ser creyentes, que van a la palabra de Dios, leen un pasaje pero no lo profundizan y generan una doctrina en base a un pasaje mal interpretado, y esas falsas enseñanzas, falsas doctrinas las defienden a morir. ¿Usted se ha dado cuenta de eso? No, porque la Biblia dice en ese versículo tal cosa. Hermanito, pero leyó mal el pasaje. No, la Biblia lo dice y yo creo en lo que la Biblia dice. Pero hermano, lo entendió mal. No, yo lo leí, yo lo vi en la Biblia. Entonces las enseñanzas religiosas, o más bien los temas religiosos, generan conflictos. Sobre todo aquellos que han mal interpretado los pasajes y lo están creyendo mal y lo están enseñando mal. Tito tenía que evitar esas contenciones. Evita eso. No te metas en ese tipo de discusiones. No te metas en ese tipo de debates. Dice ahí, continúa diciendo Pablo a Tito, y discusiones acerca de la ley. Esto no significa que no hay que conversar acerca del Antiguo Testamento. Para nada. Porque si el Antiguo Testamento es palabra de Dios, tenemos que leerlo, tenemos que disfrutarlo y tenemos que deleitarnos en él. Salmo capítulo 1. Es bienaventurado el que tiene su deleite en el libro sagrado. Bien. ¿Qué está diciendo Pablo entonces? Que hay que evitar las discusiones y las contenciones con estos falsos maestros que están descontextualizando las Escrituras y las están enseñando mal. Evita las discusiones con ellos. Sí hay lugar para las conversaciones en las cuales nosotros tenemos que plantear la verdad y corregir el error. Sí, pero cuando esa conversación se vuelve por parte de este opositor una situación enfermante, una situación de conflicto, de pelea, porque a veces los temas doctrinales inducen a algunos a insultar a la persona con la cual se está conversando. Cuando esa conversación ya se torna hostigosa, no hay nada que hacer si el que cambia el corazón es Dios, no nosotros, no nuestra doctrina, sino Dios. Entonces nosotros debemos predicar a otros, debemos corregir el error de otros, pero cuando eso se torna en una conversación que va a desvirtuar el Evangelio de Cristo, evitemos ese tipo de conversación. ¿Por qué razón?
Porque la falsedad se combate con la predicación bíblica más que con debates. Insisto, hay lugar para el debate sano, saludable, instructivo, didáctico, sí lo hay. Pero cuando ya ese debate se torna en conflictos, en agresiones, en insultos y en pecados, eso hay que evitarlo a toda costa. Porque la falsa doctrina se combate predicando la verdad, proclamando la luz del Evangelio. Yo en esta iglesia he predicado, me he parado en este púlpito a enseñar más de 200 veces. En el tiempo que llevo acá. He generado más de 200 enseñanzas para la iglesia. Y de estas más de 200 enseñanzas, solamente una ha sido una enseñanza apologética, es decir, de defensa de la fe. Un sermón que prediqué en el año 2017, que llevaba por nombre Cristo, su iglesia y el catolicismo romano. Solamente una enseñanza ha sido centrada en la apologética. Y las demás han sido exposiciones de la palabra de Dios. Más que de defensa de la fe, sino exposición de las Escrituras. ¿Por qué razón? Porque la falsedad se combate con exposición bíblica, más que con ataques. O más que con ataques, más que con debates. O intentar siempre estar rebatiendo las falsas enseñanzas. Por eso si alguien golpea a su puerta y le dice, ¿tiene un minuto para hablar de Jehová? Usted dígale, perfecto, ¿qué quiere aprender? Porque así se combate la falsa doctrina. Entonces, estas cosas, las genealogías, las contenciones, las discusiones acerca de la ley, son vanas y sin provecho, dice Pablo. Porque por mientras que la doctrina y la piedad son buenas y útiles, estos elementos, genealogías, contenciones y discusiones, es totalmente lo opuesto. Por eso tanto Tito como todos los pastores hasta el día de hoy debemos ocuparnos en lo que trae provecho espiritual para el rebaño. No diversión para el rebaño, sino edificación espiritual. Cuando usted salga de vacaciones, cuando esté lejos de su iglesita, busque un templo donde se enseñe el Evangelio, donde se predique la palabra. Cuando conozca a algún hermano, alguna familia, procure conversar de las Escrituras y obtener un provecho espiritual. Bien. En esto tiene que ocuparse Tito, y este es el deber de todos los pastores. Para que una iglesia crezca de manera saludable, los pastores deben enseñar doctrina bíblica precisa, constante y de manera comprensible. Hay excelentes pastores, excelentes teólogos, pero la iglesia piensa que están hablando en chino. Entonces, el deber del pastor es estudiar la doctrina en profundidad, pero luego compartirla para las ovejas. Tomar lo complicado de las Escrituras, lo complejo, lo profundo, lo misterioso, y hacerlo claro para la iglesia. Sin embargo, la predicación bíblica precisa y comprensible no basta para garantizar el desarrollo pleno de una iglesia. Es necesario que la iglesia se comprometa con la enseñanza y a vivir de acuerdo a ella. Porque el crecimiento en la obra del Señor es producto de esa obra del Espíritu Santo. Pero esa responsabilidad de cómo la iglesia está creciendo la tenemos todos. No solamente el pastor. ¿Se ha dado cuenta que es muy fácil culpar al pastor de todo? Una vez escuché a un pastor que dijo, fui a una iglesia donde las hermanas del coro se le veían las rodillas. Y esa culpa la tiene el pastor, y el pastor aquí, el pastor. ¿Qué culpa tiene el pastor de que una hermana esté mostrando la rodilla en el coro? Bueno, ¿por qué? Porque suele culparse al pastor de las cosas siempre. El culto empezó tarde, hoy el pastor. Hoy el culto no funcionó, mira el hermano de la guitarra, oye mira el teclado, mira aquí la iglesia, le falta hacer esto, falta solucionar este problema, mira la llave está agotando, yo el pastor. Porque la gente suele culpar de todo a los pastores. Pero el desarrollo de la iglesia es responsabilidad tanto del ministro como de la iglesia, como de la congregación. Así es como la iglesia de Cristo ha de cumplir su función en la tierra, con el pastor cumpliendo sus deberes y sus responsabilidades con la teología, con la enseñanza, con la oración, con la santidad, pero la iglesia también. El Señor nos ha llamado a todos
a leer, a estudiar, conocer y aplicar lo que este santo libro enseña. Todos tenemos la responsabilidad de conformar nuestra vida a Cristo Jesús, nuestro Dios y nuestro Salvador. Bien, vamos a orar.